desde mi perspectiva, los alumnos en México no logran aprender inglés porque no se les enseña a conversar. Durante los últimos meses me he dedicado más de lleno al tema del inglés. Yo soy nivel C1 y sé inglés desde los 9 o 10 años de edad. Y algo que me causa mucho ruido es porque en México, y les hablo desde mi experiencia, desde mi perspectiva, no es algo que me estoy inventando. ¿Por qué en México, si llevan inglés en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o bachillerato, y ya en la universidad se vuelve un poco opcional, por qué los alumnos no logran aprender? ¿Por qué no logran vencer esa barrera si ya llevan tantos años practicando? Tan solo en la primaria son 6 años. Bueno, una de las conclusiones a las que yo he llegado, y claro, habrá personas que me puedan comentar sus opiniones, sus perspectivas, por qué yo estoy equivocado, habrá algunas otras que coincidan conmigo. Para esto es las redes sociales, para debatir y aprender. Una de las conclusiones a las que he llegado es que necesitas aprender a conversar antes de seguir saturando tu cerebro con gramática. No es que vas a conversar bien desde el primer día, por supuesto que no, pero a mí me gusta poner un ejemplo y es cómo le enseñas a un bebé a hablar, el idioma que sea. Un bebé aprende hablando, escuchando, cuando le repiten algo, cuando le dicen di mamá, di papá, y el bebé empieza a coordinar y decir mamá, papá, dada. Claro, no es el mismo ejemplo, pero a lo que voy es escuchando. Cuando lo pones a practicar, un bebé, y no solo un bebé, hablemos ya de alguien ya en preescolar o en kinder o primeros años de primaria, para aprender un nuevo idioma, digamos español, ahorita no toquemos el inglés. Primero, ellos necesitan ver las cosas, necesitan comenzar a jugar, necesitan empezar a escuchar, lejos de que les enseñes a acentuar las palabras, a que las comas van aquí, a que no hagan preguntas de cierta manera porque es incorrecto. No, tú primero le enseñas a los bebés o a los niños a hablar de esa manera. Después, ellos empiezan a sentir un poco de confianza y a decir ciertas palabras. Yo tengo un sobrinito de 3 años de edad y ayer me estaba diciendo un montón de cosas, gran parte yo no entendí, algunas cosas sí, pero quiero yo pensar que ese es el ejemplo al que quiero utilizar. Los niños empiezan a hablar y aunque no realmente estén comunicando algo, empiezan a perder ese temor, empiezan a conversar. Y claro, uno como adulto escucha a los niños hablar y aunque realmente no estén diciendo algo, uno les entiende, entre comillas, y ellos se sueltan más a hablar. Bueno, lo mismo creo yo que sucede con el inglés. Cuando los niños o adolescentes en secundaria, en preparatoria, se les empieza a saturar con gramática, con el verbo to be, con es que las oraciones deben de ser escritas de esta manera, pero rara vez se les enseña inglés conversacional, es en donde yo he llegado a esa conclusión del por qué los jóvenes o los mexicanos, los estudiantes mexicanos, no logran aprender inglés. A lo mejor estoy tocando fibras un poco sensibles, incluso para los docentes que enseñan gramática, porque no estoy diciendo que su trabajo no importa. Por supuesto que es importante y por supuesto que necesitas aprender gramática, pero a lo que quiero ir o a lo que voy con mi mensaje es, ¿qué tal si en lugar de enfocarse meramente en gramática, primero se enfocan más en conversación? No quiere decir que solo conversación, porque también va a llegar un momento en donde se van a perder, pero en lugar de mucha gramática y poca conversación, no sé si sea mejor más conversación y un poco menos de gramática. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta con mi club de inglés conversacional, cuando pongo a los alumnos a conversar, sí, cometen errores y a lo mejor dicen palabras que no deberían de, por ejemplo, was en vez de were, o al revés, were en vez de was, o cosas, por ejemplo, como he en vez de him, o she en vez de her. Claro, son errores que uno como docente o como mentor de inglés puede identificar y después le das una retroalimentación al alumno, pero se están atreviendo a hablar, se están animando y están venciendo el miedo de conversar en inglés. Porque déjame decirte algo, allá afuera en el mercado laboral o en la vida cotidiana, si vas a Estados Unidos o si vas a algún país, no te van a decir, oye, how are you? I'm fine. No, te van a hablar con otro tipo de cosas. Si vas a algún drive-thru, por ejemplo, o te van a decir, good morning, sir, how would you like your coffee? Cosas de ese tipo. No siempre va a haber inglés gramático, el inglés que aprendes en los libros.
Y sé que a lo mejor puede molestar un poco, puede incomodar. Yo sé que sí, justamente por eso sé que este tipo de contenidos a lo mejor no es bien recibido por la comunidad de docentes o profesionistas que enseñan inglés. Habrá quienes compartan mi opinión, claro, y es válido. Habrá quienes no, también, por supuesto. Pero lo interesante aquí es que, desde mi perspectiva, los alumnos en México no logran aprender inglés porque no se les enseña a conversar. Se les enseña y se les satura de gramática, pero todo lo demás se queda de lado, cuando debería de ser al revés.